Aristegui, en vivo. Regresamos. Anabel Hernández y María Idalia Gómez en Aristegui Noticias. Imposible no hablar con Anabel y con Maridalia de lo que está pasando en México y de todo lo que vimos esta semana. Bienvenida, Anabel, ¿cómo estás? Buenos días. Querida Carmen, ya no sabe uno si reír o llorar, pero bueno, realmente es casi tragicómico, ¿estás de acuerdo? Qué cosa, rocambolesco todo esto. Bueno, en fin, estamos aquí siguiendo todas estas escenas y circunstancias. Maridalia, buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, Carmen, Anabel, la audiencia, pues un poco divertida y un poco traumada, pero todo bien. Todo bien. Empecemos con eso, Maridalia. ¿Cómo has visto las cosas? El trauma y con lo divertido. Pues con las dos. Sí. A ver, con las dos perspectivas. Venga de ahí. A ver, nos va a llevar a cosas serias, ¿eh? Porque no es terrible claro, lo que está pasando, claro. No, pero... Sí, no. A ver, primera cosa. Estamos llegando a un punto de defensa indefendible y de casos que pretenden judicializar injudicializables y que además está significando un punto de quiebre con Estados Unidos invariablemente. ¿Esto qué significa y en qué me estoy refiriendo? Lo que ha salido sobre el Ismael Zambada García y su extracción a Estados Unidos, lo que ha salido sobre Rubén Rocha Moya y el discurso nacionalista de la presidenta Claudia Sheinbaum, y lo que también hemos escuchado y visto de parte de las declaraciones de Estados Unidos sobre el gobierno mexicano y lo que va a hacer a trasmano, es decir, en estas declaraciones del Departamento del Tesoro, también por parte de la DEA, los informes internacionales de drogas, nos hablan de un conflicto que está a punto de estallar, sin lugar a dudas. Entonces, es divertido ver cómo fíjense ustedes, a la presidenta, no sé, de verdad, me van a regañar Anabel y Carmen seguramente, probablemente muchos de la audiencia, pero yo sigo insistiendo que a la presidenta la están engañando vilmente. Y no por ser presidenta tiene que saberlo todo. Pero ¿por qué le están engañando vilmente? Porque le han dicho, y desgraciadamente le han dicho personas que no están en su grupo, que hablar de nacionalismo es el mejor discurso que puede ejercer frente a los embates estadounidenses, ya no solo de Donald Trump, sino todo el grupo político que representa este poder. Y entonces, a partir del nacionalismo y de hablar del Mayo y de estar humillándose el gobierno mexicano sobre la información y estar acusando hasta un embajador y estar en esto rocambolesco, como dices, Carmen, pues tiene un nombre y se llama Iván Solís y es de Heurística, su asesor de medios, que le ha dicho vámonos por esta ruta porque esta ruta es la idónea, sin ver todo el contexto y sin analizar. A ver, detente aquí con ese dato, perdóname, ¿quién dijiste y de dónde? A ver, ¿va de nuevo? Bueno, va de nuevo y va lento. Bueno, pues estamos hablando de Iván Solís, Iván Silva, perdón, que es dueño de Heurística Comunicaciones, que fue quien ayudó a Carmen, recordarás, a toda la campaña de muchos morenistas y de la presidenta a ganar elecciones. Y entonces se volvió un hitazo y pues todos, un gurú que además va a foros internacionales y dice cómo ganó la elección y demás, pero está jugando ahora del lado de Adán Augusto, está ayudando incluso allá a la candidatura de Chihuahua, y a otros grupos que en realidad están jugando en contra de la presidenta, pero sin embargo la presidenta tiene todavía mucha confianza en este personaje. Un personaje que, he de decir, está siendo investigado por Estados Unidos, de acuerdo a las fuentes que tengo. Insisto, todos son inocentes hasta que se muestre lo contrario, pero en este caso sí es un personaje de interés, porque ha tenido operaciones con grupos políticos que además están vinculados, al menos en las investigaciones estadounidenses, con grupos del crimen organizado, por tanto, parte de su dinero proviene de ahí. Pero bueno, dicho esto, quien le ha recomendado a la presidenta hablar de esta manera y en este tono es Iván Silva, hablando con una lectura muy superficial de lo que se está viendo como una medida de salida, un escape por ahí de lo que pues
podría ser la mejor opción frente a los embates. En realidad es una trampa en la que están haciendo caer a la presidenta, porque hay contradicciones, evidentemente, ha caído en contradicciones, pero además, al tratar de unificar el discurso con la Fiscalía General de la República, que bueno, no da pie con bola, la verdad es que lamentabilísimo el papel que está jugando la Fiscalía con toda la ignorancia, y ahí me gustaría, no voy a abundar después rápido, están yéndose por esa ruta. ¿Pero por qué se están yendo por esa ruta? Porque es el distractor perfecto, y no para la presidenta. Y aquí dejo esto en la mesa. Es el distractor perfecto y es la pérdida de bonos de la propia presidenta de un grupo que está siendo investigado. Y ese grupo tiene nombre y apellido y está vinculado con Tabasco fundamentalmente. Y se llama Adán Augusto López, el senador, y también Andy López, el hijo del presidente. Esos son los grupos que además tienen otras ramas y ramificaciones, como el secretario Mario Delgado y otras ramas. Y son donde están llevando hacia allá el discurso, porque les conviene como distractor, pero también como detonante, que le va a generar más problemas a la presidenta. Y le está generando más problemas a la presidenta. Y está cayendo redondita, con total y absoluta ignorancia, cayendo en contradicciones que no deberían de ser. Y que además estamos faltando, y la Fiscalía General de la República está faltando constitucionalmente, a hacer las investigaciones pertinentes sobre todo lo que hemos visto esta semana y sobre el pasado. Y aquí me detengo para no acaparar el micrófono y esperando comentar un poco de esto. Anabel Hernández, ¿cómo ves todo? Bueno, Carmen, yo sí creo que esta situación a la que está llegando la presidenta de México, la figura presidencial de México, el gobierno de México, con todo lo que ello implica, es muy grave. Porque no solo, por supuesto, es una pérdida de credibilidad, sino de legitimidad, Carmen. Cuando todo un gobierno hace tremendo ridículo, porque no hay otra manera de llamar a todo lo que vimos esta semana, todo este falso affair, no fake affair, diría yo, sobre el FBI, sobre la supuesta confesión. Sí, confesamos que fuimos, lo secuestramos, lo trajimos. Armar todo un show, un circo, maroma y teatro, desde la propia presidenta. O sea, si las piruetas se las hubieran echado a alguien más, Carmen, uno dice, bueno, la pirueta se le echó Harfuch, la pirueta se le echó, el pastelazo se lo echó la fiscal general de la República. Estamos hablando que el pastelazo se lo echó en la cara a la presidenta de la República, Carmen. Realmente solo faltaba ahí la música del circo. Yo estuve siguiendo, Carmen, muy de cerca el trabajo que hizo Aristegui Noticias, que debo decir es importante. Yo creo que es clave, un ancla para entender qué sí pasó y qué no pasó respecto a la famosa aeronave del Mayo Zambada en este aeropuerto minúsculo de Santa Teresa, ahí en Nuevo México. ¿Qué sí pasó y qué no pasó en el museo donde se exhibió esta aerolínea? Hubo imágenes exclusivas, hubo una gran revelación periodística, o fue una conferencia de prensa donde el 2 de julio fueron al menos 8 o 9 periodistas ahí. La presidencia de la República, y ahí sí yo difiero un poco, bueno, no difiero, debo decir más bien adjunto una información, en el sentido de que la información que yo tengo es que el responsable de este fake affair FBI fue Jesús Ramírez, el que estuvo inyectando voz, el que estuvo inyectando de manera un poco artificial para inflar, una cosa que no tenía espacio para el aire, no sé si me explico, ¿no? Tendríamos que recomenzar con el trabajo que hizo el colega Marcos Muñoz, Carmen, las entrevistas que tú le hiciste desde el 28 Marcos de Martínez, Marcos Martínez Chacón. Perdón, Chacón. Sí, mucho antes del show, ¿no? Mucho más del fake affair, ¿no? Sí, días antes de la conferencia del FBI. Sí, desde el 28 ustedes publicaron, luego lo entrevistaste el 29,
etcétera, etcétera. Creo que Marcos lo conozco desde hace tiempo, lo conocí en UC Berkeley y es una persona realmente como muy acuicioso, ¿sabes? Como muy del modelo de, pues, ¿cómo se llama? Fact-checking, etcétera, etcétera. ¿No? Es realmente muy riguroso, lo conozco, he visto su trabajo. Entonces creo que hablé también con Carlos Álvarez, un periodista que sí estuvo ahí el 2 de julio. Estuvo ahí desde las 10 de la mañana, hora del Paso, Texas, que es la misma que en México. No hay horas de diferencia. Es la misma en El Paso, Texas, y la misma de la Ciudad de México, al menos. Y ahí ocurren una serie de cosas, incluyendo un speech de una persona del FBI que habla de la operación Air King, donde en ningún momento, en ningún instante, hablan nosotros fuimos, lo trajimos. No hay ningún espíritu. Yo de verdad le pregunté 20,000 veces a Carlos Álvarez, oye, pero había tú que estabas ahí, porque solo quien está ahí puede ver la intención, ¿no? No hubo ninguna, al contrario, siempre fue cuando llegaron, cuando los bajamos del avión, nunca fue así, fuimos por ellos y los trasladamos. Entonces, la obligación de la presidenta de la República, más allá del papel periodístico de cada quien, era checar todas las demás notas, Carmen. Desde las 10:30 de la mañana de ese día, Fox News y otros medios de comunicación locales, ahí estaban sus periodistas dentro del avión, en Instagram, hey, we are here, you will never, nunca podrán adivinar dónde me encuentro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál era la obligación de la presidencia de la República? Checar toda la información que había, incluso los comunicados de prensa, que también, habrá que decir, fue una aportación importante de Marcos Muñoz y de Aristegui Noticias. Martínez Chacón. Perdóname. ¿Por qué le quieres cambiar el apellido a Marcos? No sé, por la M tal vez. No debes conocer a algún Marcos Muñoz si lo estás confundiendo. ¿Algún amigo tuyo? Disculpas. No, saludos a Marcos Martínez Chacón, que ha hecho un trabajo espléndido, que ha compartido con Aristegui Noticias, y coincido contigo respecto a lo acucioso que es en su trabajo. Y bueno, pues Marcos Martínez Chacón incluso compartió con nosotros el trabajo también de Carlos Álvarez, que amablemente nos compartió imágenes y la declaración que dio el último agente de la conferencia, ya fuera de la propia conferencia, que también transmitimos aquí. En fin, aquí ha habido una cobertura bastante amplia, y aquí fue el lugar donde se dijo por primera vez, gracias a Marcos, que ese avión había sido donado a ese museo en Nuevo México. Pero bueno, cerramos ahí para corregir el dato del nombre. Y entonces, a partir de información imprecisa, dijéramos lo menos, ¿no? Imprecisa, la presidencia y la Fiscalía General de la República arman un mega show, casi parecía la Tercera Guerra Mundial, lo digo por supuesto de manera irónica, con el gobierno de Estados Unidos, y casi iban a fincar algún tipo de cargos o algo contra el embajador Ken Salazar. Y hoy, pues ya el tema está muerto, nadie habla de eso, pero no son capaces de decir, disculpen, hicimos el ridículo. En realidad, el FBI nunca dijo lo que pensamos que había dicho, porque no fuimos capaces de verificar si esa información que estaba circulando era real o no. Y me parece muy grave, Carmen, muy grave que la presidencia de la República, un gobierno, haga esto. Y entonces, brevemente, voy al siguiente punto. ¿Por qué lo hace? Coincido con lo que está diciendo Maridalia, lo hace porque están desesperados. Lo hace porque sabe que deadline ha llegado. Lo hace porque está defendiendo lo indefendible, porque ya no sabe ahora sí ¿cómo se llama? Como este dicho del gato boca arriba, ¿no? Que trata de defenderse hasta con las uñas, ¿no? Así parece la presidenta de la República. La figura que hace ayer Rocha Moya saliendo a los medios de aquí estoy, una campaña de difamación en mi contra. Imaginemos. En el guión dice, que la fiscalía... en el guión que está diciendo Maridalia es decir, todo esto es la ultraderecha. Y así cerró Moya, y así están cerrando los funcionarios y gente que están haciendo declaraciones. Estamos hablando de Ese es el guión para seguir. Estamos hablando de una fiscalía de Distrito Sur de Nueva York, que ha hecho cosas importantísimas en materia de investigaciones criminales, no solo sobre México, sobre el propio Estados Unidos, sobre muchísimas cosas. ¿Cómo se atreven a decir una cosa así?
¿Cómo la presidenta, la fiscalía termina exonerando a Rocha Moya, pero además diciendo, en realidad no vamos a investigarlo de nada más? Oiga, discúlpeme, ¿cómo que no vamos a investigar nada más? ¿No? No deberían haber investigado desde el 2021 todas estas amenazas que hubo, secuestros, levantones, etcétera, etcétera, contra candidatos para que él ganara. Discúlpame, Carmen, estamos realmente en una situación gravísima, donde la presidenta... pues si quiere inmolarse ella, pues que se inmole, ¿no? Pero que no nos lleve entre las patas a todos. Yo creo que podríamos detenernos, Maridalia, Anabel, en este punto. La historia nos dice que las agencias de los Estados Unidos han intervenido de una y mil maneras, en México y en otros países del mundo. Eso no se puede negar. Hay casos como el de Álvarez Machain, hay casos como el de Kaplan, hay muchos casos de intervención directa de los Estados Unidos en México y en otras partes del mundo, y esa es una realidad inocultable. Pero aquí lo que hemos tratado de hacer, y ahora coincidimos con ustedes acá, es que de lo que se trataba esta semana, es de identificar con claridad qué sí dijo el FBI. Más allá de lo que podamos pensar, que pueden ser muchas cosas, podemos pensar que una operación como esa era imposible que sucediera sin la intervención del FBI, de la DEA, de la CIA o de quien fuera. Eso podemos pensarlo y habría motivos suficientes históricos para suponer que eso pudo pasar sin duda, punto y aparte. Pero de lo que se trataba aquí era de lo textual dicho por el FBI y de lo que se interpretó que dijo el FBI respecto a que estaba reconociendo, es la palabra que se utiliza. Y como el FBI reconoció que participó de la forma en que se ha estado diciendo, pues entonces a partir de ello la presidenta toma esta postura y la fiscalía hace lo suyo bajo este elemento de decir que como el FBI ya reconoció tal cosa, y lo que nosotros decimos es, independientemente de si sí o no participó tal o cual agencia o nadie, lo importante era saber si de verdad el FBI había reconocido algo, y lo que reconoció y dijo fue que participó en una operación compleja, secreta y audaz en la detención. En ningún lado, como dijo Marcos Martínez Chacón, del documento que entregó al museo el propio FBI y de las declaraciones en la conferencia de prensa, en ningún lado hay algo que permita afirmar lo que se afirmó, que es que el FBI reconoció que sí había participado del traslado y de lo que significaba todo esto. Ese es el punto. Nosotros lo que decimos es, como dice Marcos Martínez Chacón, factualmente, esto sí dijo el FBI y esto no dijo el FBI. Ya podemos discutir las hipótesis que queramos, pero solo lo factual está ahí, en el documento del FBI y en la conferencia de prensa. Y de eso estamos hablando, porque a partir de una interpretación o lectura de lo que habría dicho el FBI, se hace toda una situación que involucra al Estado mexicano, a la Fiscalía, a la Presidencia, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos en una situación bastante delicada, porque si a partir de esta interpretación de lo que presuntamente dice el FBI, que no se sostiene realmente con los datos duros, se hace todo lo que se está haciendo, se está diciendo todo lo que se está haciendo. Y en ese punto es en donde estamos aquí discutiendo qué cosa es esto. Maridalia. Bueno, como bien dice, hay una parte que es el nacionalismo, todo este discurso que ya lleva varios meses diciendo la presidenta, y es al que me he referido fundamentalmente, y que ha ido encarrilando las cosas muy mal frente a Estados Unidos y que ha quedado atrapada sin darse cuenta, realmente me lo parece, de cómo están instigando ese camino para protegerse este grupo que al menos para Estados Unidos es un grupo criminal y que tiene que ver con políticos y empresarios de Morena. Pero también hay otra parte que bien dice Anabel, que es donde se pesca a Jesús Ramírez, y también en un acto desesperado, junto con todo su equipo, dice, bueno, el FBI, y alineamos todo el discurso. Pero a ver, el derecho penal en México no puede ser sujeto a interpretaciones, como se está pretendiendo interpretar, y que tú lo has ido desgajando, deconstruyendo durante toda la semana, Carmen, ahí en tu programa y en el portal Aristegui Noticias, de cómo queda muy cojo en lo que están haciendo. Pero además nos exhibe, Carmen, y aquí va. A ver,
hablando de lo extraño del caso del Mayo, una de las cosas es que se haya tomado como el discurso para llevar por parte de México hacia la amplificación de un caso que Estados Unidos usó, como las agencias y la intervención. Se amplificó, se revivió y para distraer. Lo segundo es esta confesión y esta declaración de culpabilidad del propio Ismael Zambada García, del piloto que los llevó allá, y estas conjeturas que se han hecho sobre si el piloto que lo sacaron, en principio no lo pudieron deportar porque eso hubiera significado un tratamiento procesal administrativo de Estados Unidos que no existe. En realidad el piloto se fue a Estados Unidos con la mano en la cintura porque era parte porque el avión, en efecto, como dices, Carmen, no pudo haber aterrizado si no tenía la autorización de aterrizar en ese lugar. Detente aquí, respecto al piloto. ¿Dónde está el piloto? Lo que se ha dicho, sí, lo que se ha dicho respecto del piloto, bueno, es que fueron varias cosas, pero en este punto creo que ya está claro que ese piloto, pues al final de cuentas llegó a México y luego lo entregó México a Estados Unidos. Entonces, la ruta del piloto, ¿qué ocurrió con el piloto? Lo detuvieron, lo entregaron, lo devolvieron. Ahí está un tema sumamente delicado e importante. Es que son las piezas. No creo que ese sea el piloto. Ahí son las piezas. A ver, ¿cuáles son las piezas que tenemos? Dice Anabel que no, pero ya puso un ingrediente en el vuelo. Ya puso un ingrediente más. Ya puso un ingrediente. Dice, dijiste, Anabel, ¿no crees que es el piloto? Entonces ya. No es el piloto. Allá voy. Número uno. Perdona. Si quieres tú primero, Maidale, que estabas con. Gracias. Gracias. A eso voy. A ver, los casos extraños de todo esto. Ismael Zambada García se declara culpable y va estableciendo una serie de elementos que dice, además no he cooperado. Sin embargo, tenemos dos hechos muy importantes. Uno, el más significativo, es sobre su hija cuando queda libre. Y se da la libertad por dos razones. La primera, porque se empezaron a escuchar una serie de conversaciones de radio por parte de los hijos de Guzmán Loera, los chapitos, que decían aprovechemos la oportunidad para sembrar el caos y que se lo atribuyan al grupo del Mayo Zambada. Y eso significaba incluso atentar contra la población civil. Entonces se libera, pero además también porque es parte del acuerdo de protección que se ha dado a la familia de Ismael Zambada García. Por eso habla de 16 hijos, los cuales en su mayoría, incluso los pequeños, están allá desde hace muchos años, desde los 6, son niños de 6 años. Ese es un dato muy importante. El siguiente dato es cómo se da a conocer el tema del piloto. El tema del piloto sí viajó en la aeronave, de la información que yo poseo, sí viajó en la aeronave, pero no era el único piloto que viajaba en la aeronave. Eso es real. Pero ¿por qué lo dejan? Porque fue la garantía, porque además qué versión, piloto... A ver, detente aquí, porque aquí todo el tiempo se ha dicho que es un solo piloto. Ah, claro. O sea, se ha dicho que incluso la presidenta tuvo que contestar a preguntas sobre el piloto que trasladó a Ismael El Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López, y la pregunta era ¿por qué lo entregó de nuevo México a Estados Unidos? Si podía darle más información a México o qué tipo de cosa hizo México con ese piloto cuando estuvo en México. Cuando después del evento de llevar al Mayo estuvo en México y lo devolvió México. En fin, se ha hablado de un solo piloto. Aquí tú estás diciendo que había otro piloto. Anabel dice que no era el piloto. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, en realidad pueden hasta coincidir las versiones. Ahora escucharemos a Anabel. Pero lo que quiero decir es que en una operación de un personaje que además tiene mala salud, no iba solamente un piloto. Pero adicionalmente esta persona sí sabe de las operaciones porque también trabajó para la familia del Mayo. No era un piloto exclusivo de Iván. Se ganó la confianza y llegó a esos niveles porque servía para el cártel de Sinaloa. Es decir, ¿y por qué no murió este personaje si fue sustraído el Mayo y estaríamos en una etapa de venganza, de confrontación contra quienes sustrajeron, se llevaron a el líder de la familia de Zambada García? ¿Por qué no murió y por qué fue detenido? ¿Y por qué, como dices, no fue interrogado, no fue investigado? Pero no solo eso, no solo se quedó ahí. ¿Por qué no fue investigada en todas sus dimensiones la Agencia Federal de Aviación, la AFAC, o el CNEAM, por ejemplo, que son encargados de todo el tema de licencias, de capacidades de vuelo, de aeronaves,
de sistemas, porque no es la única aeronave, son varias las aeronaves que están adaptadas y que sirven en vuelos cortos entre Durango, Sinaloa, Sonora, etcétera, pero además también pero en vuelos más largos. Entonces, ¿por qué no se hizo esa investigación? ¿Por qué no estamos concentrando nuestros esfuerzos para dilucidar y solo pensamos que hubo una invasión al territorio y que debemos sacar los tambores de guerra? Sino, ¿por qué no hacemos una investigación seria y precisamente identificamos a todos los personajes? Porque aunque era un vuelo corto, Ismael Zambada García es una persona que llegó bastante enferma. Estaba bajo cuidados, en los últimos 2 años bajo cuidados muy rigurosos, prácticamente un hospital le seguía, tenía instalado en la sierra, y entonces no podrías correr el riesgo de que la alteración, si es que fue sustraído, engañado, como se ha construido esta narrativa, pues iba a ser nervioso, tenso, agitado, quién iba a supervisar lo que le dieron, etcétera, etcétera. No fueron solo esas personas. Entonces, pero no tenemos, al final del día, no tenemos que centrarnos solo ahí. No es solamente que agentes hubieran hecho operaciones, sino que está cubriendo esta ola de corrupción, que está cubriendo el gobierno, pero no solo de Andrés Manuel y de Claudia Sheinbaum, sino desde el pasado, porque estas aeronaves no volaron ayer. ¿Por qué no se destapa toda esta cloaca que está poniendo en evidencia esta sustracción de Ismael Zambada García? Que no solo tiene que ver con aduanas, tiene que ver con aeronáutica, tiene que ver con autoridades municipales, estatales y federales. Y eso no se dice. Entonces hay un encubrimiento, porque también hay que encubrir en este momento a este gobernador y a otros gobernadores pasados y presentes de los estados en donde tenía influencia Ismael Zambada García, Durango, Sonora, Sinaloa, varios estados. ¿Y por qué? ¿Y por qué gozan de este pacto? ¿Por qué este pacto de Zambada García? ¿Realmente fue sustraído? ¿Realmente? ¿O hay toda una confabulación? Evidentemente se van a topar con pared en las acusaciones, pero como propaganda, como cosas que se dicen, pero eso va a tener un costo. Y esto me lleva a la segunda, y con esto cierro para cerrar al final. Porque estamos llegando, como dice Anabel, a un deadline. Porque Estados Unidos ya tiene preparadas una serie de acusaciones claras y contundentes contra funcionarios, empresarios y personas cercanas, no al gobierno solamente federal, no solamente al expresidente Andrés Manuel, a administraciones pasadas que han sido beneficiadas por todo el círculo de poder criminal. Y es lo que están tratando de distraer, y también nos han distraído con el embajador Ken, que goza de inmunidad para cualquier caso pasado. Aún y cuando hoy no la tenga, no la tenía antes y no puede ser juzgado de manera retroactiva sin esa protección. Pero, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo cómo un grupo político que trata de defenderse porque sabe que viene ese deadline, que no tiene que ver la presidenta, que están los senadores, que están los senadores, los gobernadores. Este grupo sí está preparándose las acusaciones, que aquí no está apareciendo el nombre de la presidenta en las acusaciones. Está incluso instigando dentro del gobierno para que se vaya por ese lado. Y por el otro lado, en una lectura total y absolutamente equivocada por parte de personajes como Jesús Ramírez, en donde piensan que eso los va a salvar de esta presión que tienen cuando se está jugando mucho más. Y en una fiscalía que está haciendo, pues, el ridículo. Hace un momento la presidenta pues habló del tema de esta manera. Además nos envía David Salinas, nuestro colega, que el dato de cuando Harfuch presentó a los 26 que le entregó a Estados Unidos, los 26 individuos que entregó sin extradición, ahí va el piloto. Ahí va el piloto que es reconocido como el que estaba en el avión al que le llaman el Jando. Este personaje, Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias el Jando, fue detenido después, que fue detenido en territorio nacional por portación de armas y después entregado a los Estados Unidos. Y bueno, pues ahí es en donde reconoció que trabajaba para Iván Archibaldo.
Ahora me dices que no solo para Iván Archibaldo, pero él dijo que trabajaba para Iván Archibaldo, el hijo del Chapo Guzmán. Así que la Fiscalía General de la República, pues ya confirmó que no fue detenido cuando aterrizó en julio del 24, sino que fue deportado a México. Y entonces aquí llegó, y dice la Fiscalía, aquí llegó y siguió delinquiendo, y luego lo agarran en México y lo devuelven a Estados Unidos. Es una cosa exótica, Anabel, por decirlo de alguna manera. Regresamos contigo. Sí, es interesante todo esto porque también eso nos remite cuáles son las fuentes de información de la Fiscalía. Cuando la señora Ernestina Godoy comienza con esta historia del piloto, que el piloto había sido deportado, que había sido detenido en México y regresa a Estados Unidos, o sea, casi como una comedia de Woody Allen, ¿no? De equívocos. Era porque el periodista Keegan Hamilton de Los Angeles Times, él había publicado en mayo pasado que supuestamente, presuntamente, de acuerdo a sus fuentes informativas como periodista, el piloto que había llevado al Mayo era Mauro Alberto Núñez Ojeda. Si hoy le preguntáramos frente a frente a la señora Ernestina, bueno, señora Ernestina, ¿y usted cómo finalmente, con un dedo de frente, ¿no? muy audazmente descubre que ese es el piloto? Ella tendría que decir, porque lo leí en la prensa. No lo dice en la conferencia de prensa, pero tendría que decirlo así. Ahora, yo invitaría a la fiscal, si fue deportado, tendrán que tener una ficha de ingreso de este sujeto, que la muestren. Porque finalmente para entrar a México necesita un registro de entró por las montañas o entró nadando por el río Bravo de regreso. Que nos diga cómo entró. Que nos diga la fiscal cómo cree, cómo piensa, o lo va a leer también en la prensa, que no está mal, pero ella es una autoridad. Más allá de lo que los periodistas podemos hacer en nuestras capacidades como periodistas, ellos son autoridad. Ella tiene el registro de migración que puede decir quién entra y quién sale. ¿Cómo sabe que lo deportaron? Y si era el piloto, si era, ¿por qué lo regresó? ¿De verdad son tan ineptos? No, a ver, aquí el tema que dijo la Fiscalía, lo que está planteando la Fiscalía, déjame detener acá, es que, bueno, afirma que el piloto no fue detenido, como se dijo hace un momento, no fue detenido en Estados Unidos. O sea, aterrizó, como lo contó también Marcos, ¿no? Aterrizó y no lo detuvieron ahí en el aterrizaje, sino que fue deportado a México. Y aquí llegó a México y siguió delinquiendo, dice la Fiscalía, y luego García Harfuch entrega a este piloto junto con otros 25 en agosto de 2025. Incluso tenemos este fragmento, si les parece, Anabel, Maridalia, de cómo Harfuch explica que está entregándole 26 personas a Estados Unidos. Entre esas 26 va el piloto. Este señor de apellido Núñez Ojeda, el Jando, es uno de los 26 que le da México a Estados Unidos. Y por eso ahora las preguntas es, ¿y por qué se lo devolvieron? Aquí está la explicación que en su momento García Harfuch, agosto del 25, le dio a las y los mexicanos. Estos delincuentes de alto perfil, que aún privados de su libertad continuaban dirigiendo actividades ilícitas mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos. Sin embargo, estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad. Muchos de ellos habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad e incluso se prevería que otros, actualmente en reclusión en centros penitenciarios federales, recibieran resoluciones similares que facilitarían su traslado a penales estatales menos vigilados, incrementando el riesgo de continuar con sus operaciones delictivas o incluso un riesgo de fuga. Existían también litigios y recursos legales que buscaban su liberación anticipada, lo que de haberse concretado significaría un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio contra las víctimas. Es importante señalar
que esta acción se realizó como medida para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, Esta declaración homicidios. Increíble que el propio secretario de Seguridad Pública diga, los tenemos que devolver para que no sigan delinquiendo aquí. Imagínense, estaban en la cárcel y es decir, no podemos evitar como Estado que estas personas que están bajo nuestra custodia sigan delinquiendo desde las cárceles. Por lo tanto, los mandamos para allá. Es una cosa increíble. Pero bueno, estamos aquí con este tema y agrego, perdónenme rápido, agrego lo que dijo el canciller sobre el piloto ayer. 30 segundos. La Fiscalía explicó ayer y ellos tienen que seguir dando esta información. Y no sé si tú tengas más información sobre esto, canciller. Pues lo que es que lo que entiendo es que esta información es posterior a que se hace esta extradición, pero esta es información que la FGR tendría que explicar. Bueno, esto fue lo que se dijo muy brevemente, pero pues no tenían información ni la presidenta ni el canciller, que incluso dice extradición. No fue una extradición, fue una entrega. Bueno, Anabel. A ver, Carmen, retomo. ¿De dónde sacan este Jando? Era el piloto de Iván. No hay la menor duda que él piloteaba. Era el piloto de Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Que fuera piloto significa que fue el piloto del avión que llevó al Mayo Zambada, de acuerdo a la información que yo tengo desde el 2024. Este personaje, Mauro Alberto Núñez Ojeda, no fue el piloto que guió el avión. Pero más allá, repito, soy una periodista, tengo mis límites como periodista. Yo invito a la fiscal, a la presidenta, que digan de dónde sacan que Jando era el piloto. No lo han respondido, Carmen. No han dicho, bueno, de esta información, hablaban del supuestamente un mensaje de audio, una cosa de similar, pero no tenemos cómo comparar ni hay un peritaje al respecto. Entonces, estamos hablando de realmente son conjeturas, una cosa inflada para generar un conflicto, tratando como de ¿sabes qué? Como tratando de tener un tsunami que viene con un dedo, ¿no? Bueno, yo pongo mi dedo como barrera para que el tsunami no me llegue, pues es absurdo, Carmen. A mí me parece muy, muy delicado que la presidenta, la presidencia, la fiscalía esté jugando con esto. Y en este sentido yo difiero en base a información que he investigado desde el 2022, 2023, 2024, 2025. Ahí difiero con Maridalia. La presidenta sabe lo que está haciendo. La presidenta es parte de ese grupo de los duros. La presidenta cree en ese discurso de nacionalismo. Nadie necesita meterle chip en la cabeza. Ella cree en eso. Es de los duros dijéramos, de Morena, si se puede llamar de esta manera. Y la presidenta está involucrada en el tema. Tiene que ver con el tema. Yo no sé, debo decir, tampoco yo he escuchado, como lo dijo Maridalia, si hay acusaciones penales o qué sé yo, o cargos que se le estén imputando a la presidenta. Yo tampoco he escuchado al respecto. No creo que el gobierno de Estados Unidos hiciera algo en este momento al respecto, pero lo que sí te puedo asegurar, porque son cosas que están documentadas, eso sí está documentado en la prensa, en fotografías, está documentado como gente del Mayo Zambada, incluyendo su familia, estuvo apoyando la campaña de Claudia Sheinbaum. Como el empresario Hernández, el líder ganadero que después asesina, justo poco después de que se llevan al Mayo Zambada, es parte de las personas, íntimo amigo de el Mayo Zambada, absolutamente operador financiero, etcétera, político, etcétera, apoyando directamente a la campaña de Claudia Sheinbaum. Entonces, hay diferentes comentarios que vienen incluso del propio equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, de que sí hubo contactos, sí hubo apoyos. Incluso hay quienes hablan, y digo, lo pongo esto en términos de presunción, por supuesto, hay quienes hablan de que incluso hubo dinero, no solo del Mayo, sino de los chapitos, a la campaña de Claudia Sheinbaum. Entonces, me parece que seguir tratando a la presidenta como si fuera un bebé,
me parece que es también incluso menospreciarla. A ver, Digo, Maridalia, ya lleva 2 años. eso Lleva va 2 para años ti, en la Maridalia. presidencia. No se puede pensar que la presidenta es un bebé, pobrecita, que le pongan un pañal, ¿no? Y un biberón y que la lleven con su mamá, porque si no, pues si es un bebé, pues que renuncie. Uy. Cerramos, Maridalia, ¿qué dices? Bueno, yo no dije que fuera un bebé. Yo creo que estar en la presidencia de la República frente a estos poderes tan empoderados, con tanta capacidad criminal desde la política de Morena, y también estar en confrontación ideológica interna, en donde es claramente un intervencionismo, como lo hemos visto en Latinoamérica, en las elecciones, pues crea una confusión y crea toma de decisiones difíciles, además de que hemos visto que su gabinete, este gabinete pues no goza de buen nivel, ¿no? Para tomar decisiones y ayudar a tomar decisiones. Ahora que transmitías lo del secretario Omar García Harfuch, pues sí, es la forma que tuvieron que explicar y de tragarse el sapo el gobierno mexicano de que iban a enviar a estas personas. Lo impresionante es que no hayan investigado, que cuando surgió el penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez, el CISEN no solo sabía quiénes vivían a los alrededores, que además no se permitían viviendas inmediatamente, sino estaban escuchando las conversaciones y vigilándolas, no porque violentaran sus derechos humanos, porque no se violentan, sino porque precisamente se impedía la comisión de delitos, y así se impidió una de las primeras fugas, que fue después trasladado a Jalisco, en donde se fugó Joaquín Guzmán Loera, porque ahí ya no lo hicieron, ¿verdad? Extrañamente. Pero en el penal de máxima seguridad sí lo hicieron personas muy destacadas. ¿Con qué cierro? A ver, es muy interesante que si puede o no ser el piloto o no, que como autoridades deberán decirlo, quienes deban decirlo, es muy interesante que cuando fue detenido, inmediatamente Estados Unidos emitió la orden de captura, no existía. Y si uno se va al indictment, como un abogado me lo mostró, me fue mostrando cómo eran las fechas, pues es un indictment así, que no tiene casi nada. Prácticamente es un traslado en donde, ¿dónde está el piloto en efecto? ¿Qué hizo? ¿Qué va a decir? ¿Está preso? Difícilmente. ¿Por qué no murió? Si fue parte de una extracción. Son piezas y son códigos de crimen organizado que no se han cumplido. Entonces esto es un pacto que no vemos mucho más allá y mucho más allá. Cierro con esto. ¿Qué sigue? Bueno, como estabas en la mesa con especialistas, con Pérez Dayán, hablando de este comunicado, es muy importante. Justo ese comunicado le antecedió lo que dijimos hace unos 15 días, declaraciones del presidente y de Vance, el vicepresidente Vance, en el que decían sobre declaraciones sobre México y sobre Latinoamérica y sobre el continente. Ese fue el preámbulo y fue el punto, el deadline. Ahí ya se marcó. Se marcó para México, se marcó para Nicaragua y se marcó para Cuba. Lo que sigue son las operaciones. Siguió esta muestra en donde ya están involucrando al poder político y al poder de medios de comunicación con grupos de narcoterroristas en una operación de huachicol. ¿Qué vamos a ver? Lo que sigue, sí, vienen acusaciones contra empresarios, contra exfuncionarios desde el gobierno de Peña Nieto, contra gobernadores actuales y exgobernadores, y contra personajes que están sirviendo de testaferros a Adán Augusto López y a Andy López, que van a venir porque están haciéndolo con un timing político. Estados Unidos lo vimos, lo hemos visto cuando lo hizo con Durazo sobre su visa. Las declaraciones, las filtraciones, lo están haciendo con el timing político que quieren, que necesitan de acuerdo a sus planes, a la toma de decisiones, que lo hacen no solamente porque se reúnan, discutan qué sigue, no, porque han hecho todo un análisis con este equipo de Palantir, en donde han visto todas las variables, en donde han metido toda la información, no solo de declaraciones de criminales, sino de personas cooperantes, políticas y empresarias que están cooperando, de México, Venezuela, Cuba, Colombia, México, y de ahí han estado sacando escenarios y además están haciendo toda una estrategia mucho más grande que está rebasando al gobierno. El gobierno es tiempo de que tome decisiones y que se aparte de estos grupos de poder que realmente lo que están poniendo es tendiéndole la cama a la presidenta para que se equivoque, para que pierda elecciones, para que no controle el gabinete, para que no controle el discurso y no pueda
sentarse en la discusión con Donald Trump, que es uno de los presidentes más complejos para atender. Cierro con esto. Van a mezclar y vamos a ver los casos judiciales, ya no solo por narcotráfico, con los casos de huachicol, narcotráfico, huachicol y empresariado México-estadounidense. Y vamos a ver cómo surgen nombres de ex procuradores, de ex secretarios y de ex titulares. Y se van a ver en aduanas, en gabinetes, en gobierno federal y en gobiernos estatales o municipales. Poco a poco y pausadamente, y así nos vamos a ver. De esa manera van a ir deconstruyendo el poder político y criminal, y con eso la fuerza también de Morena. La decisión de la presidenta es qué va a hacer con eso y cómo se convierte en estadista para tomar decisiones no desde una ideología, no desde Morena, sino como estadista para el país. Y también veremos qué miembros o integrantes, personas, mujeres, hombres de su gabinete tienen la estatura política para acompañar en esta toma de decisiones que va a venir crítica en unos meses y se va a ir acercando hasta octubre por las elecciones estadounidenses y después. Y lo mismo vemos y veremos y de manera paralela con Nicaragua y Cuba. Pero todos esos casos, y lo hemos dicho, están vinculados en un gran maxi proceso iberoamericano. No solo es México. Están vinculados en robo de minerales, en robo de energéticos, en operaciones clandestinas, ideológicas, de intervención por parte de grupos políticos. Y lo que estamos viendo es una confrontación de grupos políticos y de grupos de poder que no ha terminado y que no solo está en México. Entonces, la dimensión me parece que la presidenta no la ha visto. Nos vamos, Anabel. En un minuto, ¿cómo cierras esta mesa? Qué tremendo todo. Bueno, cerraría nada más recordando muy brevemente que el próximo 20 de julio se supone que es la audiencia en la que se dictará sentencia al Mayo Zambada. Recordarás que en agosto del año pasado ya se declaró culpable y habló de la corrupción. Habló que había sistemáticamente corrompido gobiernos militares, gobiernos de todos los niveles, de 1968 al 2024. ¿Qué implica? Implica el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Veamos qué es lo que hará el 20 de julio, si habrá otro pronunciamiento que ponga a temblar las esferas políticas de México. Y bueno, me parece realmente que es vergonzoso y muy peligroso que personajes como Rubén Rocha Moya puedan seguir circulando libremente por el país. Cada día que pasa exhibe no solo la debilidad de la presidenta, sino su complicidad. Nos vamos con esto. A las 2, gracias. Buenos días y hasta la próxima. Buen fin de semana. Muy buen día, Buen fin de Carmen, semana. de la audiencia. Buen día, Anabel. Anabel Hernández y María Idalia Gómez.